En la mañana de hoy continuamos con la segunda parte del episodio relacionado con por qué las personas se van de la iglesia, en especial porque Dios le dijo. ¿Oyeron la voz del Señor o leyeron en alguna parte de la Biblia alguna anécdota o algún pasaje bíblico que reforzaba la idea o refuerza la idea de que necesitan salir de la iglesia, o un profeta les dijo, o alguna autoridad ministerial les dijo que debían irse de la iglesia y por esto se van? Gracias por sintonizarnos, les pedimos que sigan compartiendo estos audios y continuamos esta mañana con la segunda parte de por qué los hermanos se van de la iglesia, porque Dios les habló. Bendiciones. Otro tip que usted puede entender, que usted pueda aplicar, es el siguiente: no se deje llevar por la emoción del momento. Porque, por ejemplo, viene un profeta: vas a tener no sé cuántos carros, no sé cuántas casas, pero tienes que irte de esta iglesia. Y usted se pierde en la emoción del momento y no presta atención a lo que la Biblia tiene que decir. Otra cosa es que debemos medir cuáles son sus intenciones al momento de pedir respuesta de Dios, para que cuando usted reciba respuesta, estas puedan estar seguros de que van a estar acorde con la intención de su corazón. Es decir, si usted va a pedir algo al Señor, pero resulta que esa petición es una petición con una intención errónea, cuando el Señor le responda, usted va a interpretar eso de una manera positiva. Y resulta que cuando el Señor le responda, entre comillas. Eso es lo que te iba a decir. Entre comillas. Hay muchas personas que creen que tienen una inquietud en su espíritu, tienen una inquietud en su mente, en su corazón, de a lo mejor de abandonar, de irse a alguna congregación, de irse a la iglesia, y creen que entonces inmediatamente Dios, en las próximas horas o en los próximos días, Dios le va a hablar. Y entonces de pronto pasan años y Dios no te habla, o de pronto Dios te habla muy rápido. Estoy hablando a lo mejor de semanas o días, pero la palabra del Señor es que sí te vas de esa congregación, pero no te dice el día, no te dice fecha, no te dice el cómo, ni te dice el cuándo. Eso que estás mencionando es importante, porque ¿sabes qué no ha pasado? Personas que dicen, no, yo tengo meses pidiéndole a Dios que me confirme si me voy. Y yo le digo, pero cónchale, ¿no tuviste o no se te ocurrió ir a tus autoridades cuando empezaste a pensar en eso? ¿Cómo no? Para saber si eso que tú estás sintiendo está bien. Ruido, ¿sabes? Y ¿sabes qué va a ocurrir? Lo que muchas personas no lo van a hacer porque sienten como que uno los va a atacar, a tratar de mantenerlos en la iglesia. Porque la reacción o la reacción reflejo es esa, que si un hermano se va de la iglesia, ellos no van a querer que yo me vaya. Bueno, es verdad, nadie quiere que los hermanos se vayan de la iglesia, pero lo que uno va a comenzar a evaluar es, ok, ustedes están sintiendo que se van a ir. Bueno, vamos a evaluar qué situación se está presentando que hace que ustedes se sientan de esa manera, o que hace que Dios les hable a ustedes de esa manera. Y una de las cosas que vamos a ver más adelante es esa: cómo ustedes va a venir de repente, no, me voy, y resulta que dejó como decimos aquí, un despelote en la iglesia armado, o dejó su puesto así de un trancazo. Entonces hay muchas cosas que dejan mucho que decir si Dios en realidad comenzó a hablarle a usted. Entonces, pero vamos a depararnos un segundito allí. Mire, yo tengo la certeza, tengo la convicción de que si un pastor, un apóstol o el líder de Dios que haya estado allí y haya pasado por estas situaciones una y otra vez, y si realmente hemos madurado en esto, no nos entristece mucho el asunto de si se va o no se va, porque nosotros sabemos de que las personas en algunas congregaciones simplemente están de paso, y que Dios trae a otro. Y Dios va a traer a otro, y simplemente nosotros somos esa interfase en el proceso de crecimiento de una persona. Y yo te digo, en lo personal, yo me sentiría muy gozoso, muy tranquilo, y por qué no decirlo, muy feliz de que alguien se acerque a uno y le dice, oiga, apóstol, mire, Dios me dijo esto, y ayúdeme en el proceso de transición desde este momento hasta que yo me vaya. Eso sería espectacular. No es que el Señor me dijo, me voy hoy. Sí, no, o lo que tú dijiste ahora, tenemos meses orando al Señor,
y yo digo, caramba, ¿cómo es que Dios colocó sobre ti una autoridad y tú estás bypaseando la autoridad y sin embargo tú dices que Dios te habló? No permite que uno haga ajustes en la dinámica eclesiástica. Entonces, no eso a permite mí que me uno hace haga ruido. nada. De pronto sí es cierto Sobre que todo Dios, cuando son con líderes, a lo mejor con personas que no son líderes un poquito más suaves. La mayoría de las veces son con los líderes o la mayoría de las veces son con personas que tienen algún tipo de responsabilidad en la congregación. Y no es un tema sencillo, no es un tema fácil, pero indudablemente es importante esto. Los daños colaterales que eso produce, es importante esto porque si es un Dios, me dijo, verdadero, Dios no va a dejar un bochinche armado. Claro. Si Dios le dijo a usted que no, se va Dios, de esa forma, ese no es el Dios que yo deja conozco. un montón de cosas mal hechas en la iglesia, deja Dios desacuerdo, deja malentendidos, ¿qué Dios es ese? No. Entonces, nosotros vamos a cerrar este programa, pero antes de cerrar el programa queremos darle una serie de preguntas que usted debe hacer y anótelas. Primero, ¿se alinea esta voz de Dios que estoy escuchando por medio de ese versículo que usted leyó, esa palabra que le dieron, esa voz que usted oyó, el sueño, la visión? ¿Será que esto se alinea con mi situación actual en la iglesia? Tiene que ver cuál es su situación actual en la iglesia. Porque si usted le oye la voz de Dios y su situación actual es precaria en la iglesia, o usted no está teniendo unas relaciones correctas en la iglesia, entonces es importante que usted evalúe si eso si eso es bíblico. Otra pregunta que debe hacer, usted está sacando fuera de contexto ese versículo que a lo mejor leyó, que a lo mejor vuelve y caigo en eso, pues en ese sesgo de confirmación. No, sí, vemos la respuesta de Dios positiva a nuestras peticiones por todos lados. Quien profetiza, si viene un hermano, quien profetiza tiene un perfil de testimonio. Hermano, averigüe, porque si viene una persona que ha sido conocido por dar falsas profecías, nunca se cumplen, arman desastres, dividen matrimonios, dividen iglesias, entonces él no es una persona de confiar. Lo siguiente, la profecía contradice algún principio bíblico. Por lo general, esa salida de usted está contradiciendo alguna cosa que la Biblia asegura que usted debe hacer primero dentro de la iglesia antes de partir. Entonces, eso es importante. Hay algo allí que no debe de olvidarse. O sea, si Dios colocó a una autoridad establecida, ¿cómo es que Dios se salta el nivel de autoridad que Él mismo colocó? Sí, a veces es como que difícil, ¿no? Y entonces nos ponemos en ese ámbito de, oye, qué extraño que el Señor haga las cosas así tan desordenadas. Es muy... Otra cosa, ¿cuáles son las circunstancias que confirman que esto es de Dios? Porque, como vuelvo y le digo, vamos a ver la voz de Dios en todos lados, hasta en el perro, ladrando. Sí, el Señor te dice que te vayas a la iglesia. Entonces, alguien más da testimonio, alguien más de testimonio, mejor dicho, confirma explícitamente esta salida. Alguien de testimonio. Yo dudaría mucho que un hermano que se fue de la iglesia, peleado con los líderes, peleado con los pastores, y le dice a usted, no, tienes que irte de ahí. Yo confiaría muy poco de esa persona. Mira, si uno se puede mirar esto, y por ejemplo lee las cartas de Juan, y Juan, por ejemplo, menciona en la tercera carta de Juan, de personas que le son de tropiezo en la congregación y de personas que le hacen incómodo el proceso de mantener un ambiente de equidad. Y yo creo que cuando alguien dice que Dios me habló y Dios me dijo, y etcétera, etcétera, y lo que deja es un vaporón allí, lo que deja es disensión, murmuración, chisme, lo que hace es dejar una huella pues muy amarga, es difícil. Mira, dudo mucho. De pronto yo me quedaría con el beneficio del dudar que Dios le haya hablado. Porque es que Dios es un Dios de propósito, de diseño, de plan, pero Dios es un Dios de gobierno, Dios es un Dios de mucha misericordia. Entonces es importante que usted logre entender cómo nosotros vamos a abordar la situación en cuanto a la persona, en cuanto a los que nos rodean, porque tenemos que insistir en tratar de, como decíamos anteriormente, trate de aislar todo tipo de distracción que le haga creer a usted que es la voz de Dios cuando en realidad no es. ¿Por qué? Porque es tan fácil caer en ese agujero subjetivo, es tan fácil caer en esa espiral
de que vemos la voz de Dios en todos lados y resulta que cuando usted ve los principios bíblicos, dicen, pero ya va, tú estás dejando muchas cosas atrás en desorden y Dios no haría que tú te fueras en esas condiciones. Yo recuerdo un ejemplo de un hermano que me dijo que Dios le había hablado y le había dicho que lo llevaba allí para ser formado. ¿Ok? Y entonces, bueno, ni modo, pues, bienvenido, gloria al Señor, qué bueno, todo cuanto podamos darte, ofrecerte para ayudarte, etcétera, etcétera, aquí estamos. La persona era muy constante para congregarse, no asistía a los procesos de formación, era demasiado irresponsable, no dio ejemplo de liderazgo, pero llegó un día en donde, y estoy hablando de poco tiempo, tal vez 1 año, 2 años, pero con todas estas irregularidades, y de pronto la persona me dice, pastor, mire, me voy porque ya Dios me dijo a mí que ya yo estaba listo. Sí, entonces, es una cosa incongruente. Entonces uno dice, pero yo te digo que estabas listo. Con tus acciones no cuadran. Oiga, ya va, digo, imagínate este escenario. Yo llego a la universidad, a la facultad de medicina, y a los 6 meses yo le digo a la universidad, yo estoy listo ya yo soy médico, estoy listo, dame el título. Y la universidad te va a decir, pero es que el quien dice cuándo tú estás listo soy yo, universidad, y no claro, tú como eres un alumno. Y peor aún, pretender de que tú faltando a clase, no estudiando, no comprometiéndote, en el caso de nosotros de medicina, no yendo a las guardias, no yendo a los seminarios. Entonces difícil. Tú al final tú le dices, ¿sabes por qué me voy a ir? Porque tú nunca te interesaste en enseñarme. ¿Sabes que el doctor te va a mandar para el carrizo? Porque la responsabilidad es de cada quien, a pesar de que está la ayuda prestándose, hay que buscar la ayuda que se presta. Si tú vas a un sitio para ser formado como ministro, tú no tienes la potestad y la autoridad de decir si ya tú estás listo. Quien tiene la autoridad para decir si tu formación es correcta es tu evaluador o la persona que Dios colocó como tu autoridad, y que esa autoridad sabe que lo que estás en es de transición porque estás yendo allí porque tú te estás formando. Entonces, vaya, si tú te quieres ir fuera de tiempo, es como cuando uno quita de una mata, por ejemplo, si usted agarra un racimo de cambur y lo quita fuera de tiempo de la mata de cambur, ese cambur primero no se va a madurar bien. Claro, segundo, no sabe bien. Parece cambur, tiene la concha de cambur y todo lo que usted quiera, pero eso no sabe a cambur. Eso, como decimos nosotros aquí en Venezuela, está jipato, es una cosa que no sirve. Eso no se lo comen, pero ni siquiera los pájaros. Pero nada, tú dices que ya tú eres cambur y que tú te quieres ir. Sí, y que Dios de pasapalo te dijo que ya estabas listo. Sí, y que bueno, el Señor me mostró que a lo mejor ya no era el lugar para mí, y qué sé yo, o sea, cosas que no concuerdan. Y ahí es donde yo hablo, donde usted se examine bien sus intenciones, examine sus acciones, porque examine con quién usted anda, examine a quién usted escucha. Y el problema es que lo lamentable de esto es que si usted es ingenuo para tomar ese tipo de decisiones, usted no va a saber quién le está cayendo en embuste. Usted no sabe quién le está mintiendo, quién lo está manipulando. Entonces lo importante es que usted trate de... yo pienso, yo no quiero que esto se sienta un poquito paternalista, pero por eso yo siempre caigo es en la Biblia. Porque puede ser que a lo mejor las autoridades también están haciendo lo malo y usted se está yendo con razón. Eso es muy factible. Es muy factible. Y yo no digo que no sea, yo no puedo decir que es un 50-50, si es un 80-20%, qué es lo más frecuente que otro, pero sí le puedo decir algo. Usted necesita tener que aprovechar cualquier oportunidad que usted tenga para fundamentar sus decisiones en principios bíblicos, en ética bíblica. La ética y la moral bíblica no se van a apelar en ningún sitio. Trate de siempre asociar su decisión con algunos ejemplos bíblicos, a ver si tiene sentido aplicable, y pregúntele a alguien, no solamente a uno, sino a varios, que le puedan decir, oye, ¿qué será lo que no sé qué es, o lo que es lo que no es? ¿Qué tiene menor contradicción en cuanto a la Biblia y en cuanto a mi situación? Entonces, trate de siempre evaluar las posibilidades.
Hay un factor allí bien interesante. ¿Cómo es que Dios coloca una relación entre un evaluado y un evaluador, o entre un líder y el liderazgo y el liderado, o entre el pastor y su oveja? ¿Y cómo es que esa conexión de la relación al punto de llamarse o de considerarse amigo uno del otro, cómo es que tú mantienes a escondidas de tu amigo, de que tú te estás preparando todo para irte, y que tú no le digas a tu amigo el paso que tú vas a dar? Imagínense, ¿sabe de dónde me agarro yo? Que Dios le dijo a Abraham que él no haría nada sin antes comunicárselo a él, que era Abraham, y en el Antiguo Testamento dice, no haré nada sin comunicárselo a mis profetas. Entonces, ¿cómo es que si nos consideramos amigos, tú de pronto, que dices que eres mi amigo, me sales con esa de que Dios me habló y me voy mañana? Sí, no, es un poquito, porque a lo mejor en su cabeza ellos creen que lo están haciendo bien. Y entonces, o que a uno le va a servir de tropiezo para que no se vaya. Exacto, y la verdad es que no es eso. Si el pastor, el apóstol o el líder es un pastor o apóstol líder maduro, que hayamos comprendido bien cómo se trabaja aquí en el Señor, a nosotros al contrario nos alegra, porque es mejor enviar a que tú te autoenvíes. Claro, ahora lo que yo pienso, porque también esto se sobrelapa mucho con el tema que nosotros vamos a hablar después, que es de cómo salir apropiadamente de una iglesia. Esto tiene mucho que ver con eso, porque no encajan algunas cosas cuando usted la piensa bien, cuando usted ve los ejemplos de la Biblia. En la Biblia no tenemos ejemplos donde el Señor le dijo a alguien que se fuera de la iglesia. Que se fuera de la iglesia, así como muchas veces nosotros lo decimos, no, el Señor me habló con voz audible, que me fuera de la iglesia. Así, o que los hermanos estaban buscando y el Señor les mostró una visión que se fuera de la iglesia. O sea, esos casos así, que yo sepa en el Nuevo Testamento no están. Sé que hay ejemplos de conflictos. Pero esa es otra cosa. Exacto. Esa es otra cosa. Y muchas veces los apóstoles y algunos, no todos, sino uno más que otro, que formaba parte de la congregación. No, pero en relación a oír la voz de Dios. Para que te vayas de la iglesia. Oír la voz, no hay ningún ejemplo. No, que vamos a oír la voz de Dios para que se vaya de la iglesia porque se tiene que ir a otra, porque, o sea, no digo que el Señor no tenga su forma. Lo que sí hay ejemplos de gente que se vuelven opositores a la obra del Señor, siendo, entre comillas, hermanos. Claro. Como lo que te decía ahora en la carta de Juan, en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, en el verso 9 y 10, Juan habla de Diótrefes. Y Diótrefes es un tipo que le hace la vida cuadrito a Juan, hermano. Le embochincha la congregación, inclusive hasta le decía que no recibieran a Juan. Y ojo, cuando llegaba Juan, mi amigo. Sí. ¿Qué tal? Y, es decir, ¿hasta dónde llega el punto de la hipocresía con esta situación de que voy a buscar una excusa para irme, y la mejor forma de buscar una excusa válida en donde tú no me digas que no es Dios me dijo? Sí, es como utilizar es como una panacea, eso me va a funcionar para todo. Siempre y cuando yo me diga que Dios me dijo. Y funciona. Siempre y cuando yo diga lo que malo Dios me es dijo, que funciona para mal. Si lo hace con la intención, como tú lo decías al principio, si lo hace con la intención de manipular, si lo hacen con la intención errónea de utilizar esa frase, Dios me dijo, con la finalidad o con el objetivo de alcanzar el propósito, por aquello de que el fin justifica los medios, y bueno, yo simple y llanamente, como me quiero ir, y para irme en paz, o para irme sin menos conflictos, o para irme sin que tú me pongas peros, yo digo, Dios me dijo, wow. Ahí es donde yo digo lo siguiente: si Dios te dijo, hermana o hermano, si Dios te dijo eso, ¿cómo yo puedo ir en contra de eso? Porque es que no tengo un diosómetro para saber si realmente hasta dónde, no tengo algo como testear, ¿sí? Si lo que tú estás diciendo con la frase Dios me dijo entra dentro de la escala de la verdad.
No sé. Entonces, lo más que nosotros hemos hecho y lo hemos experimentado muchas veces en la congregación, mire, si Dios le dijo a usted eso, pues bien, chévere, oramos por usted, que le vaya muy bien, lo bendecimos, porque esa es una cosa bien interesante, hay que bendecir a la gente porque no debemos dejar esa carga sobre nuestra cabeza. Así que si Dios realmente a usted le dijo, le va a ir muy bien, le va a ir excelente. Claro que sí. Le va a ir excelente porque a fin de cuentas nosotros, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, líderes, no somos los indispensables, no somos indispensables. Somos necesarios, pero no somos indispensables. Es decir, somos personas útiles, pero no somos indispensables. Aquí el indispensable indudablemente es Dios, es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y si usted me dijo, Dios me habló, ¿sabe qué pocas veces escucho yo? El Espíritu Santo me habló. Sí, porque como... el canal que Dios usaría es el Espíritu Santo. Es el Espíritu no está en nuestro Santo. lenguaje porque tenemos eso del Antiguo Testamento de que Dios dijo. Pero de acuerdo al Nuevo Testamento, sí, el Espíritu Santo es quien debería nos de ser el Espíritu Santo. Quien es el intermediario. Debería de ser el Espíritu Santo. Ahora, no siempre es fácil, por eso es que nosotros tratamos a menos que nosotros digamos que como me habló el Espíritu Santo, uno dice Dios me dijo. Sí, exacto, o sea, no es una herejía decir que si Dios me dijo, no, eso necesariamente descalifica al Espíritu Santo como Dios, porque el Espíritu Santo también es Dios. Correcto, sí. Pero no quisiera entender tampoco de que yo creo que los hermanos a lo mejor no dirán eso de, bueno, el Señor me dijo con la intención y la malicia, ¿no? Yo creo que a lo mejor no es eso, sino que lo hacen después de haberse convencido por medio de eventos que no son necesariamente convincentes, pero que después de tanto darle vuelta y en la cabeza y después de tanto pensarlo, no, sí fue Dios. Yo creo, y ven conexiones donde no hay. Mire, yo estoy seguro, yo tengo la certeza de que cuando es Dios quien está haciendo algo, Dios deja todo planificadito. Por ejemplo, como el caso de Moisés. Dios le dijo a Moisés, ve chamo, te vas a morir. Prepárame todo porque te vas a morir. Así como hizo con Ezequías. Igual hizo con Moisés. Es más, le dijo, prepárame a Josué. Prepárame a Josué porque es el que te va a sustituir en tus funciones. Cuando Dios está en la jugada, por decirlo de alguna manera, cuando Dios está en la ecuación, siempre Dios hace este protocolo de dejar todas esas variables en manos de personas idóneas que van a ayudar a que el proceso de ese proyecto de vida siga su curso. Entonces, ahí es donde nosotros sabemos si, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos apóstoles, los apóstoles no estamos diseñados para estar en un sitio específico. No. Los apóstoles estamos diseñados para ir a otros lugares, que no necesariamente significa que es afuera, puede ser afuera, pero puede ser en el mismo territorio, en el mismo país. Pero Dios levanta pastor, Dios levanta líderes, Dios levanta gente que va a seguir con el proceso, Dios levanta personas, así sean pocas, pero Dios levanta personas con sentido de pertenencia, con que han entendido el propósito y que han entendido el diseño de ese proyecto de vida de Dios y que indefectiblemente no necesitan de la presencia física de esa persona, pero sí sigue la conexión. Claro. Entonces, una de las cosas que yo veo cuando alguien dice Dios me dijo y realmente no fue, es que la conexión se corta. Sí. Y eso es grave cuando la conexión se corta, porque si nosotros somos amigos, la conexión no debe cortarse. Al contrario, mantenemos la comunicación e inclusive servimos de testimonio en aquello que hemos hablado muchas veces de la conexión, la relación y la recomendación. Yo creo que aquí es importante esto. Mire, Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, estos pasos no se saltan. Dios te conecta a ti con alguien, Dios te relaciona a ti con alguien y Dios con el tiempo, Dios hace que esa persona te recomiende para eso y tú sigues en el proceso.
sigues en el proceso de formación, sigues en el proceso de esa conexión y relación. Pero cuando alguien corta esa relación con la persona o con la autoridad que fue establecida, me parece muy extraño esa forma de actuar de Dios. Y me lleva mucho a pensar que no fue Dios. Sí, es precisamente por eso, porque a veces nos enfatizamos demasiado en lo sensorial, pues. Nos enfatizamos demasiado en eso, nos dejamos ser cautivos por la emoción del momento, o nos dejamos ser cautivos por a lo mejor de opiniones de personas que no deberíamos estar oyendo. Y muchas veces es eso, o sea, tu necesidad a veces de querer una salida al problema, y resulta que crees que la salida es una salida difícil para la conciencia de alguien, y resulta que en realidad es la más fácil, pero tú te quisiste convencer de que no, esto es muy duro, salirme de la iglesia, ustedes que son mis pastores, pero en realidad está siendo la salida más fácil, porque muchas veces hay personas que, por la razón que sea, que a veces usted no se pregunta eso. Si el Señor le dice que se vaya de una iglesia, ¿usted cree que no hay una razón detrás de esa salida? Siempre hay, si ese es el producto de, tiene que haber un proceso. Pero es que imagínate, o sea, ¿cuál es la causa? Imagínate esta situación. Se necesita saber la causa. Imagínese esta situación. Yo tengo algo en contra del pastor, y cada vez que me habla no me gusta cómo habla, no me visita, cada vez que me dice algo me trata seco, no me saluda como yo quiero, cuando me corrige como yo no quiero, y esas heridas van a través de los años, ¿verdad? Y resulta que yo le digo al Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Y yo escucho una voz del cielo que me dice, vete de la iglesia. Imagínate qué Dios es ese, que lo primero que te dice no es, busca la manera de madurar y crecer espiritualmente en las relaciones con tu pastor. Lo más fácil es con tu irse pastor, de la iglesia. Sino, no, tú oíste que vámonos de la iglesia. Porque vamos, o sea, en vez de Dios sanar heridas, en vez de Dios tu carácter, de superar esa etapa, que no decimos que el pastor, vamos a suponer que el pastor sí es todo eso que tú estás diciendo, o que usted está diciendo. Oye, el Señor quiere enseñarte algo allí, pero tú decías, no aguanto más, el Señor me habló que me vaya y me voy. Mira, yo no sé qué Dios es ese, no es el Dios de la Biblia. Es que, mira, nosotros lo hemos experimentado en la ciudad. Yo recuerdo cuando llegamos a la ciudad, llegamos a una congregación acá y un acuerdo, y yo recuerdo que yo en la sala de mi casa le dije al pastor, vamos a un proceso de transición en su congregación. Eso fue aquí en Guayana. Lo más probable es que estemos allí entre 1 año y medio, 2 años. Esto es transitorio porque Dios nos ha dado a nosotros esto. Y le explicamos. Cuando nos enteramos de parte de Dios de que sí ya estábamos listos en ese proceso, le hablamos con 6 meses de antelación al pastor. De que ahí es donde íbamos a ir, de que esa era la dirección. Que esa era la dirección. No que de repente. Esa era la dirección. Sí. O sea, es interesante cuando nos fuimos para Guacara, cuando llegamos a Valencia, igual le dijimos al pastor, esto es transitorio, Dios nos mandó para acá para un proceso de formación y no creemos que estemos aquí. Es más, le dijimos claramente 2 años. Y mira, eso fue espectacular. Cumplidos los 2 años, nosotros estábamos de vuelta. Sí. Porque Dios nos dijo, en 2 años regresas. Inclusive habíamos alquilado nuestra casa, y la casa principal de nosotros estaba bajo alquiler a unas personas que eran abogados. Y yo recuerdo que le dije 6 meses antes a la persona que estaba alquilando nuestra casa, le dije, oiga, tiene que irse de mi casa porque yo regreso. Y regreso dentro de 6 meses. Y la persona me dijo, bueno, como yo tengo 1 año y medio en su casa, por ley, a mí me corresponden por lo menos 1 año más en su casa. Yo le dije, bueno, listo. Y le oramos al Señor, le dije, bueno, Dios, como tú dijiste que era dentro de 2 años, tú vas a arreglar eso. Hermano,
antes que se cumplieran los 6 meses, y como un mes y medio antes, la persona me llamó, yo recuerdo eso clarito, me llamó una tarde. El sitio en la sala y todo. Sí, me llamó desesperado que viniera a recibirle la llave de su casa porque se iba. Sí, entonces, ese es Dios. Es decir, nosotros sabemos cómo actúa Dios. Pero, y sabemos que Dios habla, no estamos negando que Dios no habla. Eso no quepa la menor duda. Pero Dios, tiene que haber un orden. Dios siempre sigue usando sus mecanismos, como están escritos en el Antiguo Testamento, usaba a los profetas. Por supuesto no usaba apóstoles en la antigüedad porque no era la dispensación para ese tiempo, pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos que se siguen usando los profetas, que se siguen usando los apóstoles, que Dios le habla a la gente y que los ministerios proféticos, apostólico y pastoral no están en desuso, al contrario, son personas de orientación funcionalmente hablando, son personas en donde nos apoyamos en ellos para darnos direccionalidad. Sí tenemos que tener algo en claro, mi hermano. Si usted se fue de la iglesia y no fue de acuerdo a lo que Dios quiere, usted no se va a ir para el infierno, usted no es que se va a echar a morir y entonces resulta que ahora usted no tiene por qué decir, oye, ahora tengo que volver a juro a mi iglesia donde yo estaba antes, porque eso igualmente para devolverse, bueno, usted tiene que orar, pedirle al Señor confirmación igualmente, pero si usted cometió un error en irse, y vamos a asumir que cometió el error en irse, el Señor igualmente tiene misericordia de nosotros, y si cometimos un error, bueno, el Señor va a trabajar con nosotros esos errores y nos va a ayudar en el camino. Nuestro consejo es, trate de evitar cometer ese error. Y si usted se fue de esa iglesia e indudablemente el Señor les dijo correctamente y el Señor le mostró y usted hizo todo en orden, pues chévere, gloria a Dios por usted y bendecido por eso. Y por eso es que nosotros el día de hoy hemos estado haciendo este podcast. Si llega a ocurrir eso, en donde de pronto usted cree que debe de regresar a su congregación, más allá de sentirse redarguido de que no fue el movimiento correcto, o por ejemplo usted definitivamente dice no va a regresar allí, yo estoy de acuerdo contigo en eso y quiero ser enfático. Nosotros como ministros del Señor tenga la certeza, tenga la seguridad y la convicción que hemos orado por cada hermano y hermana que se han ido para que les vaya bien. Claro, para que les vaya bien. Para que les vaya bien. Porque errores cometemos todos. Fallas que tenemos la misericordia todos, y la gracia del Señor alcance, pero que la gracia y la misericordia de Dios prevalezca sobre mi parecer, porque yo puedo decir, a mí no me parece que está bien. Pero por encima, de lo que yo pueda pensar o sentir, hermano, es que es una persona que está en el Señor, que al igual que yo hemos cometido errores, y yo le digo algo, hemos orado para que a usted le vaya bien. Si usted, pastor, no comete el error de desearle mal al hermano que se va. No, para nada. Si usted, es un error garrafal. Pastor, si usted ha hecho eso, arrepiéntase. Es más, llame a la persona y pídele perdón. Claro sí. Pídale perdón a esa persona, pero ore por ellos, bendígalos. Cada vez que pueda, dígale que le vaya bien. Si ellos se fueron porque querían pastorear, que pastoreen, porque al menos así sabrán que pastorear no es una cosa, es lo que está escrito en la teoría y otra cosa es la práctica. O si usted fue llamado al evangelismo o si usted fue llamado a cualquier oficio ministerial, créalo, tengan la convicción. Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, le va a ayudar. De ahí va a depender mucho su humildad, su nivel de arrepentimiento. Acuérdense lo que decía David. David decía que le redarguyera el Señor y que lo revisara porque él sabía que había un punto de oscuridad y de tinieblas en él. Es decir, que totalmente. Eso va a ocurrir. No tenga la menor duda de que Dios sin duda le va a ayudar. Entonces, bueno, creemos que le hemos aclarado algunas cosas. Esperemos que le hayamos servido, que haya sido de utilidad y que usted evalúe que de todas maneras nosotros hay muchas formas de exponer bíblicamente esto. Imagínate si no hemos mencionado casi de forma expositora, de forma un poquito más a detalle cada versículo bíblico que habla de esto, y nos llevamos ya 2 episodios
para hablar del tema, pero queremos darle algo conciso, breve. No, y usted pudiéramos utilizar otro episodio, pero claro que sí, pero yo creo que con esto es suficiente y de todas maneras le pedimos al Señor que le siga revelando, que le siga hablando, mantenga sus sentidos espirituales a tono, esté afinado, manténgase en la acústica del Señor, manténgase. Le voy a decir algo, un tip. Si usted se siente incómodo en una iglesia, si en esa iglesia doctrinalmente no está mal, pero usted se siente incómodo allí, quédese ahí. Bueno, y eso... Porque Dios está forjando su vida y su carácter. Una iglesia, eso sí es extraño, una iglesia que la doctrina está correcta delante del Señor, pero usted tiene algunos roces con los hermanos. O hay algo que a usted no le cuadra en cuanto a lo mejor en la forma, pero vaya, no me cae bien fulanito, a lo mejor me regañaron y no me gustó, a lo mejor la fiesta no me gustó, o la metodología no me gustó, pero yo le digo algo, mire, si en esa congregación están ajustados a la escritura, a la verdad de la palabra de Dios, y usted siente de irse, ese no es Dios. Déjese formar, déjese formar. Como me siento incómodo, es allí donde Dios te va a quitar la incomodidad. A mí no me gusta, es allí. Y nosotros no avalamos, los corazones incorrectos delante de Dios, sea por alguno hermano o sea por algún líder o algún pastor o algún ministro. Nosotros no estamos diciendo que si los ministros, los líderes o los otros hermanos están mal, eso está bien porque me están probando. No, eso no es la idea. No. Porque yo me he encontrado con personas que dicen, yo soy tu prueba, yo soy tu prueba. Entonces justifican portarse mal. O sea, eso no es la idea. La idea es que usted vea a Dios y no a los hombres. Por lo tanto, le damos las gracias al Señor por este programa. Si hay algo más que usted quisiera decir. No, quería invitarlos a que por favor difundan esto, regálele, comparta, dele like, regálele a alguien el link. Estamos por YouTube, estamos por Instagram, estamos por Facebook, estamos en WhatsApp. Es decir, sea ese portador, sea un multiplicador, sea alguien que nos ayude. Denos feedback, coméntenos, envíenos mensajes para ayúdenos. seguir y cualquier cosa, esto. ya sabes, seguimos esta conversación mañana. Nos conversamos mañana. Mañana en la mañana. Mañana en la mañana. Bendiciones.